Bueno, y lo prometido es deuda. Cuando vimos justamente la normativa y las posibilidades, horizontes hacia una inclusión genuina, yo les planteé que se podía trabajar con protocolos y todo lo previo a los protocolos. También les mencioné que íbamos a observar algunos protocolos, diferentes protocolos de distintas miradas, por ejemplo, el de pictogramas o protocolos para la atención de personas con discapacidad de manera idónea o protocolos específicamente a partir de la implementación de la inclusión educativa en la Universidad Nacional de Cuyo. También les dije que íbamos a trabajar género, diversidad, discapacidad, entre otros tantos temas que tienen que ver con Ley Justina, Ley Micaela, Ley Lucio y Ley Yolanda. Obviamente que eso con su propia certificación. El tema es que para la certificación de esas leyes, obviamente requiere una cantidad de tiempo para poder aplicar a todos esos módulos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es específicamente hablar de uno de esos módulos, que es específicamente la temática de discapacidad, la inclusión educativa, los protocolos, y en el último eje vamos a trabajar fuertemente Ley Micaela, que ustedes ya la tienen prácticamente todos, Ley Yolanda y específicamente Ley Lucia. Para que quede claro, son tres leyes que se requieren para poder trabajar en la administración pública, pero también en cualquiera de los poderes específicamente del Estado. Puede ser el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Por ello, como les dije anteriormente, este eje vamos a tener en cuenta estos aportes teóricos, analíticos, para comprender el funcionamiento de las instituciones de educación superior. Obviamente vamos a hablar de la organización burocrática, vamos a hablar de las luchas, vamos a hablar de los 5 objetivos de la educación, ¿sí? Que, fíjense, todos los objetivos están redactados en infinitivo y en este caso no vamos a hablar de una redacción en infinitivo, no vamos a hablar de participar, vamos a hablar de participación. No vamos a hablar de concientizar, vamos a hablar de concientización. No vamos a hablar de movilizar, vamos a hablar de movilización. No vamos a hablar de gestionar, vamos a hablar de gestión. No vamos a hablar de organizar, sino de organización. Yo le pido que estos 5 objetivos los analicen en relación a la marcha universitaria tan importante de justamente esta semana. Como vimos, ya el primer eje, tuvimos un conversatorio, el debate, después tuvimos el encuentro el 20 del 9 y tuvimos distintos encuentros para la legislación educativa universitaria y las leyes nacionales como Micaela, Yolanda y Lucio, que lo vamos a trabajar. A partir de eso, ¿sí? Siempre vamos a hablar de tensiones, devenires, y a partir de eso empezamos desde una perspectiva totalmente diferente, que es la cuestión. Ya no hablamos de certezas, sino de incertidumbres y de cuestiones. Cuando hablamos de cuestiones, hablamos de preguntas, que son todas estas preguntas que ustedes respondieron a partir del conversatorio que trabajamos el otro día. Entonces, en este sentido, trabajaron también conmigo todo el tema del análisis de las micropolíticas de la institución educativa, un elemento fundamental en este trinomio, que es la teoría por un lado, la política o la ideología por otro, ¿sí? Y la praxis o la práctica por otro. Es decir, cuando hablamos de la gestión y la administración, sabemos necesariamente que van a ir las tres de la mano. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. En este sentido, entonces, obviamente, cada institución educativa va a entretejer algunos procesos normalizadores, y esos procesos normalizadores, obviamente, se acuerdan que lo habíamos planteado en términos de convicciones, principios, creencias, realidades fabricadas, etc.
Todo esto yo ya se los expliqué, pero específicamente es como una introducción a lo que vamos a analizar en relación a los protocolos que hemos visto. Entonces, obviamente, cuando hablamos de poder, como plantea Foucault, cabe interrogarnos sobre las funciones de la institución educativa. ¿Pudieron responder eso? ¿Cuál es la función de la institución educativa? ¿Cuál es la función de la educación superior? ¿Sigue siendo un sistema normalizador o es un sistema de generación de pensamiento crítico? Entonces, bueno, obviamente, como vimos, el racismo también y el colonialismo también han penetrado en la universidad, no solamente el sentido común a partir de las representaciones sociales, y se acuerdan que vimos este PowerPoint, y en este PowerPoint vimos esta imagen, ¿no?, de una publicidad del siglo XX, no estamos hablando de una publicidad del siglo XVI. En este sentido, desde esta perspectiva, ¿sí?, las formas de gobierno que implican más un aspecto neodarwinista vigilan, orientan comportamientos tanto individuales, pero también a través de distintas instituciones, como la medicina, la escuela, los clubes, la fábrica, la cárcel, el ejército. Es decir, van a dotar a una sociedad y específicamente van a tratar de controlar a través de estrictas normas al sujeto, y esas normas van a ser también corporales, que te van a implicar cómo vas a tener que actuar y cómo vas a obedecer, es decir, cómo tenés que actuar de acuerdo al lugar donde estés desempeñándote. Es así, entonces, que obviamente la institución educativa sigue siendo un espacio hostil, inaccesible para muchas personas con diversidad funcional. Y eso ustedes me gustaría que lo pudieran ver en cada una de sus facultades. Es así que cuando hablamos de normatividad, ¿sí?, esto ocluye, discrimina, excluye, y entonces nosotros desde la organización de la educación y de acuerdo a los objetivos que les planteé, ¿cómo hacemos para generar procesos inclusivos, pero de calidad? Porque es lo que a veces se cuestiona. Entonces, en este sentido, es correr esta mirada de espécimen patológico que tenemos que encauzar o que tenemos que curar para empezar a plantear cuáles son las reglamentaciones, ¿sí?, o las normativas para generar procesos que disminuyan la exclusión, disminuyan la segregación y favorezcan procesos inclusivos específicamente. En este sentido, ¿cómo vamos a ir de la exclusión a la segregación y de la segregación a la integración? Y acá hay un elemento muy importante, como les planteé el otro día, exclusión, integración, inclusión, segregación. Me gustaría también, y esto es pregunta, que ustedes, a partir del análisis que hagan de sus propias facultades, me digan en qué proceso está, si en el de exclusión, en el de integración, en el de inclusión o en el de segregación. A partir de esto, a ver, la inclusión no va a intentar integrar la vida escolar y comunitaria, ¿sí?, sino justamente lo que trata es que un grupo ciertamente excluido pase a ser un grupo específicamente incluido. Y en relación a la organización escolar, obviamente es importante analizar cuáles son las acciones. Piénsenlo en sus propias instituciones. Con esto vamos a formar el protocolo. ¿Qué acciones, qué prácticas, qué dispositivos se utilizan en la promoción de la inclusión y gestión de facilitadores en el abordaje de la diversidad a sus estudiantes? Obviamente esta perspectiva va a enfatizar la autodeterminación, la inclusión, la igualdad de trato, la valoración como algo positivo en la diversidad, no como algo negativo, ¿sí? Y en este sentido vamos a analizar algunos aspectos que tienen que ver con las trabas de la inclusión y los protocolos para poder generar los procesos inclusivos. Entonces, todo esto, obviamente, todos estos mecanismos de excluyentes no podrían lograrse, ¿sí?, si
sino como un procedimiento de otro discurso que se encuentra en situación de ejercer el poder. Es decir, tenemos por decirlo de una manera, un movimiento hegemónico, un movimiento contrahegemónico, es decir, cómo vamos a empezar a cuestionar ese movimiento hegemónico, y esto lo vamos a poder hacer a partir del saber. En este sentido, la organización escolar, las micropolíticas en clave de la relación saber-poder, tiene que ver con un elemento fundamental, es decir, hay distintos enfoques sobre la misma vida cotidiana de las escuelas y a veces se analiza en clave de macropolítica. Pero a veces las situaciones personales, los liderazgos, el líder negativo, el líder positivo, el chivo emisario, el portavoz, etcétera, genera un clima o un microclima, por decirlo de alguna manera, y ya como sinónimo, una micropolítica diferente en una escuela que otra. Entonces, obviamente, dependiendo de dónde veamos, ¿se acuerdan lo que vimos? Van a haber 4 o 3. Acá que lo que vamos a analizar es algo que es fundamental, ¿sí? Que es el pensamiento crítico, que es la que va a generar a partir de esto que podamos reflexionar en clave de pensamiento crítico para poder instaurar protocolos con perspectiva de género y protocolos con perspectiva inclusiva. Es decir, cuando hablamos de protocolos, es muy importante plantearlo en términos microsociales y en orden macrosociales, y también cómo se retroalimentan unas y otras. Entonces, obviamente, lo que me pregunto es si vamos a seguir intentando con viejos métodos ejercer el poder. Creo en realidad que todavía hay cierto grado de ingenuidad en algunas y algunos, y obviamente con ello traemos aparejado una gran debilidad, fracasos uno tras otro que intencionaron transformaciones sociales del último siglo que en vez de generar avances generaron retrocesos. Es así que las actitudes, los objetivos y las estrategias son fundamentales, ¿sí? Es decir, acá estamos hablando de lo emocional, pero también de lo sentipensar, es decir, hay sectores y hay formas de pensamiento y estrategias de pensamiento y liderazgo que apuntan al control, al dominio, desde un posicionamiento obviamente peligrosamente orientado al egocentrismo y a la importancia personal por sobre el resto del trabajo en comunidad o del que sálvese quien pueda o me salvo solo o salvarnos en comunidad. Y acá es donde se siguen ejerciendo esas prácticas generalizadas e individualistas. A ver, para transformarlo es necesario ir más allá de una visión lineal. No es costo-beneficio, no es una causa a un efecto, sino precisamente acá lo tenemos que tener en cuenta como una cuestión ética, no como una simple traición a ideales declarados de funciones mal atendidas. En este sentido, ¿sí?, hay que analizar precisamente estos protocolos, pero cómo se van generando esos protocolos. Cuando hablamos de protocolos, tenemos que entender qué es un protocolo primero, ¿sí? ¿Qué entendemos por protocolo? Pero no es lo mismo un protocolo con políticas macro inclusivas que un protocolo cuando las políticas macro son violentas, neodarwinistas o anarcocapitalistas. Y acá entramos en el punto fundamental de la política educativa, que es que todo orden económico, ¿sí?, es un orden de dominación. Entonces, acá tenemos que tener en claro y tener mucho cuidado con los planteos pseudocientíficos que juegan con los aportes de las distintas ciencias naturales para aplicarlo en las ciencias sociales, y que lo que hoy denominaríamos, en su momento fue el darwinismo y hoy denominamos como neodarwinismo social. Es decir, que va a justificar la exclusión, la pobreza, como una especie de selección natural, ¿sí?, donde específicamente está centrado todo en un interés
solo un interés particular por encima del interés general y ese interés particular como motor de cambio, crecimiento económico, desarrollo, etc. Es así que cuando hablamos del nuevo orden socioeconómico actual, hablamos de neoliberalismo, neodarwinismo, neoconservadurismo, anarcocapitalismo. En este sentido, yo me quiero preguntar si es tan neo esto, si es tan neoliberal. Sí, la verdad que de nuevo no tiene absolutamente nada. De hecho, ya se hablaba de darwinismo social en la transición del feudalismo al capitalismo y en el incipiente capitalismo previo a la revolución industrial. Ya se hablaba de darwinismo social. De hecho, pensemos que previo a esto las personas con discapacidad se prescindía de ellas, se llamaba el paradigma de la prescindencia, ¿no? Entonces, hablamos con nuevos ropajes, nos disfrazamos con nuevos ropajes o ropajes modernos como neoliberalismo, pero en realidad no sigue siendo más que una perversa visión social que tiene mucho más que ver con la selección natural y con el neodarwinismo social que con el neoliberalismo. Es decir, ¿por qué no es tan nuevo? Porque viene de 1835, por lo menos algunas teorías que tienen que ver con esto de la evolución de la especie y cómo eso lo vamos a llevar a lo social. En este sentido, cuando hablamos de neodarwinismo, obviamente entonces existe para esta mirada una cuestión genética que te lleva a ser pobre, entonces tiene que ver con esta mirada de que estéticamente hay personas superiores y personas inferiores. Genéticamente hay superiores e inferiores. El puro darwinismo, donde Darwin queda prácticamente invisibilizado con esta teoría que tenía que ver con las ciencias naturales para llevarlas a las ciencias sociales. Entonces, obviamente, el eje, y esto siempre es pregunta examen, de estas miradas darwinistas dentro de la universidad es la meritocracia. ¿Quién tiene el mérito para acceder a la universidad y quién no lo tiene? Entonces, en este sentido, el darwinismo social va a reformular ideas de selección natural y la evolución biológica, específicamente, ¿para qué? Para ver qué papel va a jugar el Estado en relación a esto. Y obviamente, si queremos negar cualquier intervención estatal, esto se va a seguir generando una autodisciplina o inteligencia que va generando que hay personas que están en situación de pobreza porque no son fuertes, no son sanos o genéticamente no son aptos. Recuerden la palabra meritocracia. Y obviamente eso está totalmente relacionado con este concepto de posverdad, ¿sí? Esta renaturalización, esta normalización, que si bien es artificiosa, ¿sí? Obviamente provoca un deterioro exacerbado de la clase de trabajadores, se van cerrando pymes, los pequeños y medianos empresarios van quedando fuera del sistema, es decir, hay un creciente abismo entre los grupos concentrados de poder económico y los sectores empobrecidos. Por eso ellos hablan de pobres. Algunos otros hablan de situación de pobreza. A mí permítanme hablar de desigualdad y generación de desigualdad a partir de un sistema. Entonces, estas visiones, si las tenemos que definir, son pseudofascistas, violentas y excluyentes. Claramente dicho, van penetrando las representaciones sociales y terminamos creyendo en esto, tal como viene el tema de la posverdad. En este sentido, vamos a decir que esta naturalización o normalización que ustedes van a ver y que se ve en todos los sentidos, por eso tanto ley Micaela, ley Yolanda y ley Lucio, empiezan a generar pautas de naturalizaciones, y esto es natural, lo otro no, pero también de normalización. Esta naturalización o normalización va a ser de las relaciones familiares,
Entonces, por ejemplo, el rol de la mujer en la casa o no, escolares, cuál es la visión y misión de la escuela, comunicacional, entonces en vez de decir persona con discapacidad, digo discapacitado, o política también, jurídica e institucional. Entonces, todas estas penetran en las representaciones sociales. Y al ser penetradas nos van a generar también que las reproduzcamos. Es decir, Sudamérica, ¿sí? No se desarrolló, pero en el caso de Argentina hubo un proceso muy importante de desarrollo, pero que este último tiempo, si lo vemos en términos darwinistas, se nota una creciente involución. Fíjense, y esto es muy importante. En el 2024, Argentina va a cumplir 50 años de neodecadencia. Pasó de tener un 4% de pobreza en 1974 a 52%, 53% hoy. Entonces, indudablemente hay una decadencia. Entonces, para poder tener en cuenta y retomar esto que ustedes vieron, que era la meritocracia, obviamente las personas son de determinadas clases sociales, son planeros, desechos, desperdicio humano, delincuente, villero, genera rechazo, miedo, asco, y obviamente no va a obstruir la capacidad empática y el compromiso social sobre los sectores populares. Entonces, ¿por qué? Porque la mirada sobre ellos es una mirada de rechazo. En este sentido, ¿sí? La lucha contra la pobreza cero, la lucha contra el hambre, ¿sí? En realidad, más de apuntar sobre los sectores en sí, lo que hay que hacer es reducir los niveles de desigualdad. Si bien intertanto hay políticas compensatorias o netamente compensatorias que podemos hablar de esto, ¿no? Entonces, dentro de esto, las políticas públicas, ¿sí? Tanto van a generar asistencia, control, mecanismos de reproducción social, derecho social a la ciudadanía, es decir, va a tener en cuenta todos estos elementos al momento de una política pública. Entonces, es así que van a tener una estrategia, una ideología, una innovación, conocimiento, formación para el gobierno como anclaje y eje nodal, y fundamentalmente, a partir de esto, cómo se hace efectiva la política social a partir de las instituciones. En este caso, la universidad, el instituto, el IES-X, ¿sí? O tal facultad. Y en ese sentido, para poder hacer esa efectivización real, necesitamos los llamados protocolos. Si no actuamos de manera, por decirlo de una manera mucho más ingenua, sin pensarlo, y cometemos mayor cantidad de errores. Los protocolos siempre son susceptibles de ser modificados. Es decir, ante estas crisis que hemos podido analizar, ¿sí? Obviamente, hay datos que son muy importantes. Pero para poder ver específicamente el tema que nos trae a colación y por qué analizamos estas tres leyes, se las repito, Yolanda, Lucio y Micaela, porque traen en sí mismas una mirada de la interseccionalidad, es decir, distintos sistemas de opresión que empiezan a interrelacionarte y generan mayores o menores grados de exclusión o de vulneración de derechos. Es así que digo, todo bien, pasamos de explorar o no el litio en vez de respetar o de repensar los mecanismos de control sobre una determinada explotación, ¿sí? Es decir, empecemos con preguntas. ¿Qué vamos a hacer aquí con el litio? ¿Simplemente se lo vamos a vender a Elon Musk o vamos a hacer las baterías aquí? ¿Sí?
¿Solo baterías o todo el ecosistema en torno al litio que puede incluir, por ejemplo, los servicios digitales, etcétera? ¿Vamos a vender solamente vaca o vamos a tener en cuenta toda la cadena cárnica, el engorde, la cría, el matadero, digo, el frigorífico, etcétera? Digo, es importante empezar a pensar en el valor agregado. Obviamente, esto no va a ser tan fácil, el sector digital es fundamental, ¿sí? Pero si un gobierno no sabe gobernar y oculta datos, es muy complicado poder acceder a esos datos, ¿sí? Es decir, sabemos muy bien cómo Donald Trump tomó datos a partir de las preferencias en Facebook para poder manipular al electorado. Y esto lo vemos cada vez más. Entonces, van a haber profesiones que se van a prescindir de determinadas profesiones a partir de la inteligencia artificial. No sé, empecemos a pensar el cambio climático, las pandemias, todo lo que se fue generando que hoy no lo hemos podido ver. En este sentido, me gusta traer algunas imágenes, ¿sí? Y fíjense la imagen de mi izquierda, ¿sí? No sé cuál es creo que es su derecha. Estamos hablando de precisamente una Latinoamérica escuálida, enferma, etcétera, y arriba, digamos, una América del Norte totalmente alimentada, con ropa, etcétera. Digamos, esta explotación sigue, de hecho, sigue esta dominación a partir que mandamos el oro a Inglaterra y el Fondo Monetario Internacional nos dice qué hacer. Ahí la cortina agrega un término fundamental que es la aporofobia, y esa aporofobia obviamente es muy importante al momento de analizar las políticas públicas. Aporofobia es una mirada moralizante sobre los sectores populares, donde se habla de los pobres merecedores y no merecedores de la asistencia social. Entonces, acá vamos a ver que la cuestión social se va a presentar como cuestión. Entonces, obviamente, no solamente se vincula con la pobreza específicamente, sino con todos esos procesos de pauperización y cómo esos procesos impactan en la vida cotidiana tuya, de María, de Pedro, pero también mía. Es decir, trascienden la esfera de la pobreza, como por ejemplo la locura, la salud, la enfermedad, la conflictividad, los mecanismos de cohesión, los derechos sociales y civiles, y cómo se va generando una tensión entre integración y desintegración. Entonces, en este sentido, por eso son tan importantes las leyes que les mencioné. En este sentido, les traigo un cuadro que me encanta, que es ayer leí que en el mundo hay 180 millones de desocupados. Esto quedó atrás, hoy estamos hablando de 300 millones de desocupados, ¿no? ¿Viste? Te lo dije, hoy nadie quiere trabajar. Fíjense la locura y seguir con una receta y seguir reseteado en realidad con un chip equivocado de análisis de la realidad social. Y acá, pensando en la marcha del otro día, me dijeron que los pobres no llegaban a la universidad. Ja, 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 ja. ¿No? Ojalá que puedan seguir llegando las personas en situación de pobreza a la universidad y que puedan ser primeras generaciones de docentes, primeras generaciones de profesionales y que puedan así lograr una movilidad social ascendente. A partir de esto, entonces, para poder analizar todo el resto, tenemos que tener en cuenta un elemento que es la empatía. Y esa empatía, obviamente, es la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella. Generalmente los sentimientos de una persona hacen referencia a una capacidad un tanto cognitiva, emocional de la persona, donde es capaz de poderse poner en el lugar del otro. Es una capacidad que se desarrolla paulatinamente a lo largo de toda la vida, pero para poder generarla lo que tenemos que pensar primero es que no nos tiene que dar rechazo
con las personas con las cuales vamos a trabajar, sino obviamente se va a generar rechazo. Ahora, a partir de esto, quiero mostrarles la encuesta específicamente para que ustedes puedan analizar, ¿sí?, cómo se va a hacer para poder hacer una encuesta para hacer los protocolos. Les voy a poner algunos de los libritos y vamos a desarrollar en parte Ley Micaela. Muchísimas gracias. En 5 minutos tienen el otro video. Gracias. Cabe aclarar que no hay personas o grupos o comunidades resistentes al cambio por naturaleza, al contrario, ¿sí?, sino precisamente lo que se da es esto, de poder analizar algunos elementos como la apatía, el silencio, la indiferencia, el conformismo, actitudes que aparecen como resistencia al cambio, tendientes a fijar o a estabilizar una distancia óptima entre lo viejo o lo vivido y lo de siempre. Lo nuevo vivido se ve como algo inseguro, con esto que les planteaba el otro día, de miedo a la pérdida y miedo al ataque. Entonces, te pregunto, ¿apatía? ¿Silencio? ¿Indiferencia? ¿Conformismo? ¿O empezar a cuestionarnos sobre nuestras acciones
y cómo también funcionan nuestras instituciones para ser realmente una universidad inclusiva y de calidad.